Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 16 de agosto. Hoy lunes 16 y hasta el martes 17 de agosto se lleva a cabo en el macromódulo habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Únicamente para aquellas personas de Mérida que se encuentran rezagadas y que por algún motivo no habían podido recibirla. De igual forma, este día inició la administración de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus a personas de 30 a 39 años de edad en 23 municipios del estado, que son Jují, Sanacat, Tepacán, Tecal de Venegas, Cantamayec, Sinanché, Xilam de Bravo, Zoncahuich, Copomá, Chumayel, Chapap, Tecom, Muxupip, Suquilá, Tzemul, Tecantó, Tuncás, Mama, Yaxcucul, Cenotillo, Xochel, Mocochá y Cagua. También del jueves 12 al martes 17 de agosto se lleva a cabo en Mérida la aplicación de únicamente las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población de 40 a 49 años de edad. Esta etapa de vacunación, en la que se administran dosis de la farmacéutica AstraZeneca, se realiza en 2 macrocentros y 4 módulos distribuidos en la ciudad, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por lo que invitamos a la población a acudir al centro de vacunación el día que les fue asignado para evitar aglomeraciones y cuidar de la salud de todos. De acuerdo con lo programado, la aplicación de las segundas dosis a personas de entre 40 y 49 años se lleva a cabo de la siguiente forma. Hoy lunes 16 a los que nacieron en los meses de septiembre y octubre, y mañana martes termina este proceso con la vacunación